Arriba y todo, ahora sí. Según dicen, hace 2 días se celebraba, el Día Internacional del Merengue. También es una institucionalización así reciente, pero bueno, todas las músicas populares o tradicionales, más de campo o más de ciudad, bueno, se van moviendo, ¿no? Se van desplazando, se van a veces formalizando, bueno, se van modificando. Vamos a hablar de música, a compartir ideas en torno a la música, a una de las músicas que hay en América Latina y en República Dominicana específicamente. A veces nos encontramos trabajando temas vinculados a la música y la sociedad aquí en Casa América. Hay a veces una mirada muy reduccionista de la cultura y de la música de América Latina. Hay una serie de íconos muy visibles que hacen sombra a toda la complejidad de todos estos procesos culturales y artísticos. Hoy de alguna manera estamos aquí con la voluntad de abordar esa complejidad, ampliar un poquito las ideas que tenemos respecto a esto. Y bueno, para eso tenemos hoy aquí a Clara Antigua y Manuel Guzmán, que son dominicanos, están aquí y abundaremos un poquito en estos temas. La conferencia se llama Enfoques teóricos sobre la sociología y cultura del merengue dominicano. Ellos forman parte de una asociación que es la Organización del Talento y bueno, será una conferencia que irá apoyada por un material visual y sonoro en donde podemos, bueno, al final compartir y debatir y abrir un poquito el juego. Bueno, Clara y Manuel, muchas gracias por estar aquí. Gracias. La Asociación Organización del Talento Horta fue creado para que los socios que tengan algún proyecto, sea artístico, intelectual, empresarial, cultural, nosotros seamos el apoyo intelectual de relaciones para que esas actividades, esos proyectos se hagan realidad. Hasta el momento, Horta tiene 1 año y unos meses más creada. Y hemos hecho una obra de teatro, hemos hecho una presentación sobre la danza folclórica dominicana, hemos hecho la Feria del Talento Dominicano y ahora este es nuestro hijo procreado. Una exposición, es un ensayo que vamos a explicarles a ustedes a continuación. El origen de este ensayo fue porque el año pasado Manuel Guzmán nos dijo que quería presentar una actividad, un evento en el que representásemos, en el que exaltásemos el Día Internacional del Merengue. Cuando hicimos cálculo, vimos que salía de nuestro presupuesto y fue cuando se nos ocurrió, dice, bueno, pero ya que no podemos hacerlo así con unos recursos más altos, más avanzados, pues lo haremos a nivel intelectual. Y así aprendemos nosotros algo más sobre lo que es el merengue y se lo transmitiremos a nuestra comunidad, tanto dominicana como aquí española. Y fue así que surgió esto, empezamos a trabajarlo desde el año pasado, buscamos bibliografía y de todo. Esta temática es nueva. Hemos escudriñado muchísimas bibliografías
sobre la evolución del merengue, sobre su desarrollo y todo. Y no habíamos encontrado una que pudiéramos enfocarlo a través de la parte sociológica. Hay muchísimas obras que se han escrito sobre el merengue, pero hasta el momento, esta la creamos. Dice, pero mira, no se ha visto esto. Hacer una explicación sobre la evolución del merengue mediante teorías sociológicas. Y empezamos el trabajo, buscamos muchísima bibliografía y empezamos a discriminar los ideólogos que han hablado sobre la cultura, sobre lo que es la cultura. Y de todos ellos elegimos a 4 sociólogos que ya están muertos, pero sí que han dado una base intelectual para que nosotros nos enriquezcamos con estas ideas que ellos expusieron. Esto se va a desarrollar de la siguiente manera. Vamos a exponer lo que es el alcance del merengue, a darle una explicación de qué es lo que es el merengue, cuáles son sus valores, el lenguaje y todo eso. Es como el alcance general del merengue. A continuación, vamos a enfocar a leer bien cómo es cada una de las literaturas, cada una de las teorías y la hipótesis de los 4 sociólogos que le vamos a exponer. Luego, intentaremos que haya una retroalimentación, todo aquel que tenga algunas preguntas o que pueda enriquecer más esta exposición. Y al final le vamos a hacer un homenaje al merengue, compadre Pedro Juan, que cumple en este año 80 aniversario. Desde el inicio, quien iba a enfocar, quien iba a explayar el concepto de merengue era mi compañero Manuel Guzmán, pero resulta que está un poco, no se le escucha la voz. Entonces, él es el experto en esto y era lo que le tocaba. Yo voy a intentar expresarle a ustedes lo que él no puede. Haré un esfuerzo, pero él era el que mejor podía explicar el alcance del merengue dominicano. Así que empezamos. Me voy a sentar aquí un momentito. Nosotros elegimos como los ideólogos que nos podían ayudar a explicar la trascendencia del merengue dominicano a 4 expertos. Elegimos para ello a Pierre Bourdieu con su hipótesis sobre el capital cultural. También elegimos a Antonio Gramsci con su cultura sobre hegemonía y contrahegemonía. Elegimos a Raymond Williams con los procesos culturales. Y por último, elegimos a Ezra Hall con su circuito, con esa teoría del circuito cultural. Mediante esas hipótesis, vamos a aprender cómo el merengue fue trascendiendo desde su origen hasta el día de hoy. Pero antes empezamos con hablar, intentaré, ojalá que pueda, transmitirle a ustedes lo que Manuel Guzmán le iba a explicar. Empezamos con la definición de lo que es el merengue.
es un ritmo musical dominicano que tiene un vínculo base con la danza. Por eso, hablar del merengue es incluir el canto y el baile. Aquí va. Los instrumentos que se tiene que forma parte del merengue, los instrumentos estos, tenemos que es la tambora como un instrumento principal. La tambora, la güira, la maraca, el acordeón. ¿Esto qué es? ¿Cómo se llama? La marimba. La marimba, la guitarra. Y bueno, posteriormente, esos fueron los originales. Esa es la parte más original, ¿no? Y en la medida que fue evolucionando las orquestas, a ver si él, yo no sé. No. Muy buenas tardes. No se me Aquí. Sí, muy buenas tardes. De acuerdo. El inicio de la palabra merengue surge de la tribu Bará de Madagascar. Sí, pero ¿qué sucede? Que el ritmo merengue, en cada lugar al que llegaba, se manifestaba de una manera especial. Al llegar a República Dominicana, sí, se comenzó a tocar el merengue y a disfrutar el merengue de una manera peculiar, por decirlo así. En República Dominicana se emplearon los instrumentos en los cuales se disponía en su primera base, en el inicio, cuando el merengue, en el inicio, cuando el merengue llegó a la isla y se desarrolló en la parte de la línea, en la parte norte del país. Los instrumentos que se llegaron a emplear en un principio eran la guitarra, las maracas y el güiro de madera. Más adelante, al desarrollarse la segunda manifestación del merengue, que es la manifestación del merengue típico, aquí ya se comenzó a tocar el conjunto de tambora, güira, y se introdujo lo que es el acordeón en la tercera manifestación que vino después. Ay, sí, Ok, pues ya más o menos. Pero hay una definición muy especial y que explica muy bien lo que es el merengue. Define el merengue como bueno, vamos a leer lo que dice Frederique Lizardo, un ícono del folclore dominicano. La pareja baila enlazada, el hombre rodeando con su brazo derecho la espalda de la mujer y con la izquierda agarrando la derecha de esta. Va señalando la dirección a la cual se dirigen. Los giros son hacia la izquierda y hacia la derecha hasta completar una vuelta, la cual se repite varias veces y en cuyo decurso se realizan varias figuras como el hombre sin soltar a la pareja. Pues en el verdadero merengue, la pareja nunca se suelta. Lleva la pareja hacia su lado derecho, sosteniéndola por la cintura con la mano derecha de él y por la derecha de ella con su mano izquierda. Ahora vamos a verlo de manera gráfica. San Rafael, llega la querida, dice ella San Rafael, cuídate la querida, dice ella San Rafael. Fíjense que lo que decía esa definición la podíamos palpar aquí en este audio. Pues continuando, el merengue como cultura social. Para que el merengue sea
interpretado, manifestado a través de lo social, como cultura social, se representa como con estos diferentes valores. El símbolo, el lenguaje, los valores, las normas y la forma material. Como símbolo podemos ver cuando estamos en la calle y miramos, bueno, en la calle, en cualquier sitio, cualquier lugar público, y miramos a 3 personas con tambora, güira y acordeón, ya esto nos da una imagen de que este es el símbolo del merengue. Si miramos a alguien bailar de la manera en que hemos descrito lo que es el merengue, ya nada más con mirar este símbolo, dice, mira, esto tiene que ser el merengue. El lenguaje. Cuando el merengue se manifiesta a través del lenguaje, es a través del compás. Eso explícalo, ¿qué es esto? Sí, porque ¿quién es el que sabe más? No, más o menos, yo lo veo. De acuerdo. El merengue se expresa a partir de un lenguaje rítmico, el cual pauta la manera de cantar y la manera de bailar y la manera en la cual los instrumentos cogen el orden en el cual van organizando lo que es la estructura del merengue. Por ejemplo, el merengue dispone de un compás de 2 cuartos a 4 cuartos. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué? Ok. Pues ya está, seguimos. Ok, pues seguimos. Vamos entonces a verlo tácitamente. Y ya está. Esto es el compás musical del merengue. Pues ya ahí pudimos ver la forma en que se manifiesta el lenguaje del merengue de manera musical. Pues ahora hay otra forma de lenguaje para transmitir lo que es el merengue. A través del paseo, es mediante la coreografía del paseo, el cuerpo y el jaleo. Muy bien. Otra de la forma de manifestación cultural y social del merengue es a través del arte del espectáculo. En ello se encuentran el arte del espectáculo, la música, los cantos, los bailes tradicionales, el teatro popular, los festivales tradicionales, los carnavales populares. Nueva manifestación son las normas. Las normas en que se produce socialmente la práctica del merengue, como lo que acabamos de ver, los ritmos musicales en base de instrumentos, voces y bailes, y el mercado promocional se incluye dentro de estas normas. Y por último, es la forma material, cómo se lleva esta cultura del merengue hacia la forma material. Cuando vemos, se hacen unos souvenirs, se hacen pintura, hay utensilios que representan el merengue, esa cultura, los vestuarios, la escultura, los discos, los videos, etc. Pues ahora vamos, bueno, esto ha sido una explicación básica sobre qué es el alcance del merengue. Es como la introducción a nuestro ensayo, a nuestra investigación.
Vamos a empezar con la teoría de Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, usando la teoría del capital cultural, explica lo siguiente. Dice, hubo que inventar una noción que yo llamé capital cultural. Es decir, la idea de que heredamos de nuestra familia no solamente los medios materiales, sino que heredamos instrumentos de conocimiento, de expresión, de saber hacer, saberes, técnicas, modos, maneras de trabajar, por ejemplo. Además, este capital cultural es una variable de dinámica social, ya que como el capital económico que se reproduce hereditariamente, mediante la herencia familiar va estableciendo una capacidad de decisión y poder creciente cada vez con un número mayor de instancias estatales y de gobierno. Vamos a explicar estas teorías. Primero leeremos la teoría, la hipótesis de cada uno de estos expertos, de estos sociólogos, y luego le daremos como un ejemplo para que ustedes vean cómo realmente se ha cumplido este proceso, esta teoría en lo que fue la vida, el valor y la trascendencia del merengue dominicano. Pierre Bourdieu define que para que sea capital cultural necesita poseer 3 estados: el estado incorporado, el estado objetivado y el estado institucionalizado. Según él, el estado incorporado es la acumulación del capital cultural exige una incorporación que, en la medida en que supone un trabajo de inculcación y de asimilación, consume tiempo que tiene que ser invertido personalmente por el inversionista. El capital cultural es tener transformador en sí una propiedad hecha cuerpo que se convierte en una parte integrante de la persona, un hábito. Quien lo posee ha pagado con su persona, con lo que tiene de más personal, que es su tiempo. El estado objetivado. El capital cultural en su estado objetivado posee cierto número de propiedades que se definen solamente en su relación con el capital cultural en su forma incorporada. Este capital se presenta a través de materiales como escritos, pinturas, instrumentos, etc. Es transmisible en su materialidad. Lo transmisible es su propiedad jurídica. Y como último estado, el institucionalizado. La objetivación del capital cultural bajo la forma de título constituye una manera de derecho por incorporado, que tiene un derecho de entrada explícitamente codificado. Con el título escolar, por ejemplo, la patente de competencia cultural que confiere a su portador un valor convencional constante y jurídicamente garantizado desde el punto de vista de la cultura. La alquimia social produce una forma de capital cultural que tiene una autonomía relativa respecto a su portador y del capital cultural que él posee efectivamente en un momento dado. Entonces, ahora vamos a llevar el merengue en cada uno de esos estados, cómo el merengue pudo transitar, evolucionar a través de esos 3 estados. El merengue como estado incorporado. Fijémonos que cuando hablamos de los instrumentos que posee el merengue, para poder manifestar el merengue es a través de unos instrumentos. Entonces, en la medida que el músico o la persona que fuese toma esos instrumentos y los va
manipulando y lo va usando constantemente hasta que lo aprende. Es ahí cuando se define que, bueno, el merengue ya ahí produjo un estado de incorporación, porque ese músico de tanto tiempo ejercitando el instrumento, el compás, la música, o esta persona danzante, el que danza el merengue, de tanto tiempo que lo ha practicado, pues lo ha incorporado en su ser. Y es ahí cuando demostramos que el merengue en algún momento ha sido y se ha desarrollado como un estado incorporado. El merengue como estado objetivado. Una vez que ese músico, esa persona danzante, ha incorporado o ha utilizado mucho esos instrumentos, ese instrumento se convierte en algo objetivado, es decir, tiene un valor que puede ser canjeado económicamente. ¿Por qué? Imaginémonos nosotros a Ñico Lora, que fue uno de los íconos del merengue, esa tambora que Ñico Lora utilizó con tanto tiempo y fue lo que les dio a él la trascendencia como músico, eso lo tiene en un museo. Vale, tiene un valor objetivado. ¿Por qué? Porque vale dinero. O como por ejemplo el vestido de Josefina Mi Niño en su primera manifestación de danzando la música folclórica, el merengue. Ese vestido que le dio a ella una trascendencia, que todo el mundo la miró. Pues esa representación del vestido que significa o que trasciende a través de la música merenguera, entonces se convierte en un estado objetivado. Y por último, pues el merengue como estado institucionalizado. Bueno, la UNESCO sí que le dio, ayudó o hizo un tremendo valor para definir la trascendencia que tiene el merengue, y en una de sus réplicas, de su estructura de manifestación en sus escritos, pues definió o manifestó que el valor económico del merengue, que aporta una estructura económica y genera empleo, y es verdad. Nosotros nos hemos dado cuenta de todos esos músicos, todas esas orquestas que desarrollan unas estrategias, desarrollan un trabajo para crear promotores de merengueros, ¿cómo decirle? Casas merengueras, radio y todo esto. Bueno, es en este estado en el que el merengue se convierte como institucionalizado. Hay, por ejemplo, los que quieran formar parte del grupo de la orquesta de Juan Luis Guerra, pues debe saber que habrá que pasar por una escuela que le dé el título de que, mira, sí, como tú sabes pues tocar la tambora con ese compás y todo eso, pues tráeme del conservatorio, en este caso yo exagerando, el título de que tú eres pues un profesional de la tambora. Pues es así como nosotros podemos describir que el merengue también formó o también trascendió como un estado institucionalizado. Ahora empezamos con la teoría de Antonio Gramsci. Antonio Gramsci con la teoría de la hegemonía y contrahegemonía cultural
Plantea su hipótesis cuestionando la hegemonía cultural como una construcción del poder dominante que conduce las ideas y las creencias a través de los medios de comunicación hacia los dominados, y así lograr un asentamiento de valores sociales producidos con voluntad general consensuada. Destacó que una clase es hegemónica, dirigente y dominante, mientras con su acción política, ideológica, cultural, logra mantener un grupo de fuerzas heterogéneas e impide que la contradicción existente entre estas fuerzas estalle. Y bueno, aquí hay una imagen en la que él lo explica, o bueno, se explica de una manera gráfica. La ideología hegemónica está en el nivel de arriba, en el del medio están los grupos auxiliares y los grupos subalternos están ya como base en la parte de abajo. En el concepto de contrahegemonía, para Gramsci tiene su matriz en la hegemonía. Esta formulación enfrenta a la sociedad fundamental, a la hegemónica, y propone desvincular los valores hegemónicos para crear una social independiente. El planteamiento contrahegemónico ofrece la construcción de una alternativa de las clases populares oponibles exitosamente a la dominación de la hegemónica. Esto requiere librar una intensa batalla que además de política, y entiéndase eso, además de política, sea intelectual y moral. Pues estas dos teorías la vamos como a sobreponer a la del merengue. En su primera manifestación, la manifestación del merengue, no fue como hegemónico. Él se mostró con una contrahegemonía. Y fue cuando nuestro presidente, en los años 50, más o menos del 30 al 61, teníamos como presidente a Rafael Leónidas Trujillo. El merengue estaba siendo desarrollado en los campos del Cibao. El Cibao, para los que no conocen quién es el Cibao, porque hay varias presentes aquí que no son dominicanos, es la parte geográfica de República Dominicana, la parte central que está entre montañas. Es ahí donde empezó a fraguarse la agricultura dominicana. Y como todos saben, la mayoría del folclore empieza siempre en lo rural. El merengue empezó a ser manifestado en esa parte rural, que es el Cibao, se le dice el Cibao como coloquialmente. Pues ahí estaba desarrollado el merengue en su parte ya rústica. ¿Qué pasa? Que Rafael Leónidas Trujillo lo toma esa parte que para Gramsci sería la parte de abajo, la subalterna, ¿no? Exacto. Esa parte que en este caso era la subalterna, él entonces la convierte en hegemónica. Quiere decir, ella no era la hegemónica, porque la hegemónica era el vals, lo que se vaya el vals, la mazurca, la polka. Esos eran los bailes, esa era la música hegemónica en esos momentos. Pero ¿qué hace Trujillo? Trujillo dice, bueno, pues mira, voy a coger esto y para ganar adepto, empezó y dijo, sacaré la música que está ahí en el campo, en el Cibao, y la trasladaré a la capital. Y entonces enfrentaré a la parte hegemónica,
Bueno, esa era la contrahegemonía de la cultura popular a la cultura. Eso es lo que él me ha querido decir, bueno, de ampliar más el concepto. Pues es así cuando el merengue, en vez de ser hegemónico, no, se manifestó primero como una contrahegemonía, para luego convertirse en hegemónico. Lo hegemónico, pues, al venir al Trujillo, sacar desde los pueblos del Cibao el merengue, le introduce más instrumentos sofisticados, traídos desde otros países, le da un aire más popular, pero también un poco de aire más culto. Porque claro, estaba con los instrumentos rústicos y él entonces le pone la trompeta, el piano, se hacen partituras y muchísimas otras cosas más. ¿Perdón? ¿El acordeón? No, el acordeón es lo básico ya. Pero ya venía ya con el acordeón. Pero Trujillo, lo que hace es que lo convierte en hegemónico. Quiere decir, a partir de ese momento, y fue tanto así, que efectivamente ya se dice, muchos historiadores dicen que las personas cultas no tuvieron más remedio que aceptarlo. Quiere decir, se produjo el proceso de hegemonía. ¿Por qué? Porque o lo aceptaban, a Trujillo no se le podía decir que no. Había que aceptar esto para estar bien con el señor tirano. Es ahí cuando se convierte en hegemónico, y es ahí como demostramos que esa teoría de Gramsci sí que pudo trascender con nuestro ritmo musical. Bueno, aquí hay unas imágenes de cómo mostrar que el merengue sí se convirtió en música hegemónica, en una cultura hegemónica. Fíjense, se han hecho festivales del merengue a partir de Trujillo, se han hecho reinados, se han hecho premios sobre el mejor merenguero del año, y estos son las personas que han los músicos que han llevado a su parte más hegemónica, tanto nacional como internacionalmente, nuestra música merenguera. Continuamos ahora con la teoría de Raymond Williams. Raymond Williams manifiesta que para que un elemento sea cultural necesita pasar por 3 procesos. El proceso dominante, el residual y el emergente. Vamos primero ahora a definir cada uno de esos 3 procesos y luego le explico cómo el merengue sí que se convirtió, bueno, ya sabemos, dominante, residual y emergente. El proceso cultural dominante, las formas culturales dominantes están, según Raymond Williams, están íntimamente integradas a los mecanismos sociales de dominación y despliegue de la reproducción cultural. Lo dominante es lo hegemónico. Eso lo dice Raymond Williams, quiere decir que va de acuerdo con lo de la teoría de Antonio Gramsci. Pero explica que ningún orden social dominante y por lo tanto ninguna cultura dominante incluye o agota toda la práctica humana, toda la energía humana y toda la intención humana. Y vamos a saber por qué. Porque hay otro proceso. El proceso cultural residual. La cultura residual es la creada en el pasado, pero todavía se halla en actividad dentro del proceso cultural. El proceso residual puede presentar una relación alternativa e incluso de oposición con respecto a la dominante. En algunos casos es resistente a la dominación, integra viejos valores y prácticas culturales.
Y el último proceso, el emergente. La cultura emergente es aquella que se conforma a partir de la necesidad por mantenerse dentro de la sociedad de una manera no formal. Se crea gracias a la emergencia de múltiples movimientos sociales que desbordan a través de sus discursos y prácticas las tradiciones de perfil dominante. Con ella se quiere significar nuevos valores, nuevas prácticas, nuevas relaciones y tipos de relaciones que se crean continuamente. El hecho de la práctica cultural emergente constituye una necesaria complicación de la supuesta cultura dominante. Ahora vamos a tomar en qué momento el merengue pasa por el proceso dominante, luego por el proceso residual y por el emergente. Cuando el merengue es dominante, pues lo que acabamos de decir recientemente, se convierte en un elemento cultural dominante cuando ya es ampliado y es aceptado por la mayoría de la población y lo considera ya una cultura musical dominante. Bueno, más o menos le expliqué con el caso de Antonio Gramsci. ¿Cuándo se convierte o en qué momento está en un proceso residual? Fíjense, cuando Trujillo sacó de la parte rural el merengue, quiere decir de la parte del Cibao, y lo lleva a la parte dominante, quiere decir a la hegemónica, le cambia ritmo, le cambia toda la originalidad. Empieza a cambiarle esa originalidad. Ya no es el merengue de la parte rural del Cibao, sino otro tipo de merengue. Es el dominante, ¿no? ¿Qué pasa con eso? La gente del Cibao dice, pues aquí, en la parte del Cibao también podemos mencionar Santiago, La Vega y todas esas ciudades que colindan entre la montaña esta central. La gente del Cibao dice, pero si nos han modificado nuestro merengue original. ¿Y qué hacen ellos? Bueno, en la capital se desarrollará, pero aquí en el Cibao nosotros vamos a mantener nuestra música. Y es ahí cuando el merengue se desarrolla, aquí se mantiene con su propia originalidad, ¿no? Y a este es lo que llamamos el merengue residual, porque mantiene su originalidad, porque ya le han desviado su musicalidad, la parte básica. Y cuando el merengue, aquí vamos a escuchar cómo lo que acabamos de explicar, cómo este señor define esa parte del merengue residual, esas dos personas que están en un diálogo televisivo. ¿Y por qué en proceso de extinción ahora mismo? No. Pero a nivel de la radio sí. Y no está en la fuente, en el pueblo. Perdón, de la radio capitaleña. Sí. Pero vete a Santiago y pon cualquier emisora para que tú veas. Ajá. Vete a Puerto Plata, vete a la línea. O sea que la radio en el interior del país tiene un vínculo mayor con las fuentes originales. Claro, con el merengue y la bachata. Ajá. Eso es allá en el norte. Si te vas a Santiago, eso es lo que tú vas a escuchar en todas las emisoras. Porque es imprescindible. Merengue típico. Todos. ¿Quiénes son los intérpretes de hoy día de merengue? Hay muchos, El Prodigio, Lupe Valerio, Rafaelito Román, Kim de la Rosa, Arsenio de la Rosa, mujeres como la India Canela, María Díaz, Luz Medio Almonte, Carlito Almonte, Narciso y sus típicos. Muchos. Acordeonistas de primera, tú puedes contar más de 150.
Actualmente. Y no adultos, no, tú puedes contar 200 y pico de niños. O sea que la policía en la sábana que está, no en el cuerpo. Así es. Y en el cuerpo social se mantiene entonces el merengue. Yo estaba equivocado, yo creía que realmente había una decadencia del merengue típico. No, en Santiago a los 15 años los matrimonios lo hacen con orquesta típica. No, alta sociedad. Llevan a la Casa de España, llevan a los centros de recreo, llevan a la banda real y llevan al prodigio. Claro que sí. Pues ya ven, ya dimos una demostración de cómo el merengue se define como un proceso residual. El merengue emergente. ¿Cuándo llamamos que el merengue es emergente? Después que el merengue se hace popular, que va por todos los sitios, empiezan a surgir músicos, compositores, que le van incluyendo tanto ritmos externos como otros instrumentos. Y eso se mantiene en constante. Es como si fuera una constante. El merengue, pueden ustedes haber oído que se ha hecho un merengue japonés, que hay un merengue venezolano, que hay un merengue puertorriqueño. Entonces, ese es el proceso el proceso emergente que tiene el merengue. Se le incluye, por ejemplo, hay ¿cómo se llama esto? Estos muchachos que el pop, el jazz, déjame ver que aquí tengo una imagen también tienen una forma de coreografía que le cambian casi todo. Y no es que le cambian, sino como que le van incluyendo más y más, sea coreografía, sea instrumentos, sea música. Y es lo que llamamos, eso se hace constantemente y lo podemos haber visto con muchas agrupaciones de esto de Nueva York, los dominicanos de Nueva York que le ponen el rap y se baila de que un merengue rap y un hip hop. O sea, bueno, pues eso es lo que llamamos el proceso del merengue emergente. Por último, tenemos la teoría de Stuart Hall. Con la teoría del circuito cultural, dentro del ámbito de los estudios culturales, Stuart Hall desarrolló unos principios de dimensión simbólica que están en el centro de la vida social, el circuito cultural. Esta teoría plantea que un objeto, situación o proceso cultural está articulado en 5 fases consecutivas: producción, representación, identidad, regulación y consumo. Hall considera que la cultura se articula en cada nivel del circuito. Cada significado se une al siguiente momento. Y advierte que es necesaria la articulación de todos los momentos del circuito, pero que el paso de uno a otro no está siempre garantizado porque puede ser interrumpido. Ahora vamos a definir cada uno de esos circuitos, de esos 5 circuitos. El circuito de producción. La teoría de producción del circuito cultural indica que el producto cultural necesita ser aprendido y puesto en práctica para que sea consumido y facilitar el inicio del proceso. Para ello se hace necesario manejar un mensaje significativo que pueda ser decodificado adecuadamente. Si el significado no es aprendido ni puesto en práctica, no tiene efecto porque no hay consumo. La misión, visión y valores que guía el proceso de producción permite
permiten el cumplimiento de unos objetivos económicos, elementos importantes para materializar el consumo del objeto cultural. El circuito de representación. En el marco de la cultura, según explica Hall, la representación del objeto cultural produce una lucha simbólica por el establecimiento de significado y conformación de lenguajes específicos. Es bueno eso que lo tomemos en cuenta para que ustedes vean más adelante cómo podemos representar visualmente ese proceso del circuito de representación. La representación es una parte esencial del proceso mediante el cual se produce el sentido y se intercambia entre los miembros de una cultura, pero implica el uso del lenguaje, de los signos y las imágenes que están en lugar de las cosas o las representan. El circuito de identidad. Edzard Hall considera que como término de identidad al proceso subjetivo y autorreflexivo por el que las personas o grupos definen sus diferencias con respecto a otros mediante la autoasignación de un repertorio de atributos culturalmente valorizados y relativamente estables con el tiempo. Usted lo verá más adelante, cómo lo va a interpretar mejor. Dentro de los términos de la definición, las identidades culturales reflejan las experiencias históricas comunes y los códigos culturales compartidos que proveen como pueblo de marco de referencia y significado estables e inmutables y continuos, que subyacen a las cambiantes divisiones y las vicisitudes de nuestra historia actual. Resalta que las identidades son producidas, consumidas y reguladas dentro del marco de la cultura y guardan una estrecha relación con los otros momentos del circuito de la cultura. Y afirma que las identidades nunca se complementan, nunca se terminan, que siempre están como la subjetividad misma en proceso. La regulación. El enfoque de la regulación es dirigida hacia factores mediáticos, de hábitos, prácticas y aspectos que son considerados demasiado influyentes como para dejar que circulen al azar o que dependen del libre mercado. Edzard Hall enfatiza que la regulación es un proceso dinámico que depende no solamente de las estructuras de poder y las presiones económicas, sino también de las acciones creativas de determinados individuos y grupos. Circuito de consumo, que es el último, según la teoría de Edzard Hall. En el modelo teórico del circuito de la cultura, el consumo es la condición necesaria para la realización del valor. Es la manera en que se sostienen las condiciones para mantener el circuito en movimiento. El consumo resulta ser un proceso activo que a menudo produce placer y representa la capacidad de elección e identificación de los usuarios. Es donde se completa el proceso largo e histórico del circuito cultural. Ahora vamos a llevar esta teoría de Edzard Hall a el merengue. Cómo el merengue trascendió por ese circuito cultural. El circuito de producción. Fíjense que cuando vamos por ejemplo, nos dicen, vamos a bailar. Tenemos que ir a bailar merengue. Siempre hay alguien o una empresa, una institución que pone los elementos, pone la base para que nosotros podamos ir a bailar.
Y para ello pues hay un engranaje de empresas, instituciones que se dedican a esto. Esa es lo que se llama la producción del merengue. Se ponen los intermediarios, las emisoras, las compañías de merenguera, los que hacen lo que representan a los merengueros. Está la institución pública que siempre está aportando económicamente para que el grupo de músicos pues produzcan merengue. Es ahí donde el circuito de la producción del merengue se hace presente. Aquí tenemos un ejemplo, como la voz dominicana, lo pongo como un ejemplo. Eso fue una empresa institucional que el señor Rafael Leonidas Trujillo creó, bueno, el hermano de Rafael Leonidas Trujillo creó para producir merengue y hacerse pues popular. Hay aquí, por la Karen es un sello discográfico muy importante. Ella ha producido, ha sido un medio para la producción del merengue. Acroarte, que siempre está haciendo premiaciones para que se siga produciendo el merengue. Y otro ejemplo son los festivales del merengue. Ahora, cuando el merengue tiene una representación cultural, el merengue es, como hemos visto en el transcurso de esta ponencia, se puede identificar, se puede representar a través de medios gráficos, materiales, discos, música y todo. Esto son el concepto pragmático, el proceso práctico de la representación del merengue. Vamos a poner un audio. Si vamos a poner un audio para que ustedes vean cómo se discute, cómo se identifica en sí el merengue. Aquí hay una imagen que fíjense cómo dice: volvamos al merengue. Rescatando nuestra cultura nacional. Es como con esta imagen podemos ver cómo el lenguaje de este anuncio es que queremos representar el merengue, necesitamos llevar. Fíjense ahora en este audio. El merengue es la expresión de nuestra identidad cultural más importante que queda viva. Y en la medida en que bajan el piso con él y lo tergiversan y lo hacen un lío, cada día somos un chin menos dominicanos. Pero ¿por qué el merengue es expresión de la identidad cultural dominicana? Porque fíjense ustedes que tiene una mezcla justamente de todas las razas y culturas que componen la nacionalidad dominicana, de lo que nosotros provenimos. Instrumentos originales del merengue. Tambora. Bueno, es un instrumento dominicano, pero es de clara ascendencia africana. El güiro, pero que primero eran las maracas son aborígenes. Las describe el padre de las casas en la historia de las Indias. Da una descripción detallada de cómo eran las maracas que tocaban los taínos aquí. Y la guitarra, no el acordeón, no lo puede escribir, no sabes. Y la guitarra y otros instrumentos cordófonos españoles como el 4, el 3 y 1 que le decían tiple. Entonces, fíjense ustedes, tambor africano, maracas aborígenes y guitarra española. Entonces ahí están, África, América, Europa. 3 colores, 3 culturas. Eso somos nosotros los dominicanos. Por eso el merengue es tan importante y por eso es vital mantener la identidad del merengue, porque a su vez representa la identidad nuestra. Entonces, ¿qué? Fíjense cómo en esta discusión están diciendo, mira, así es que se representa el merengue. En la teoría del circuito, cuando hablamos de esa representación, tiene que haber como una confrontación. Yo represento esto
Por ejemplo, el merengue se representa, pero es cuando discriminamos y que al mismo tiempo también confrontamos nuestras ideologías. Y dice, no, el merengue es esto. Y un ejemplo ha sido esto que hemos hecho. El merengue como circuito de identidad. Aquí podemos detallar que el merengue en su transformación, en su evolución, ha sido identificado en base a su ritmo musical, también dancístico. Aquí podemos ver cómo hay una diferencia entre el merengue pri-pri, el redondo, el merengue puertorriqueño, el merengue venezolano y el mexicano. Esas son las identidades con las que podemos definir que el merengue tiene sus connotaciones diferentes, pero siendo el mismo merengue con su misma base, pero tienes diferentes connotaciones. Vamos a ver ahora otro audio para que amplíe mejor esto que yo acabo de explicar. ¿Qué define una música? ¿Su patrón rítmico? ¿Qué es un patrón rítmico? Un patrón rítmico es lo que le da el nombre al género, tan sencillo como esto. Ustedes me van a permitir hacer un ejemplo con la misma armonía. ¿A qué se llama merengue? Eso es lo que se llama merengue. Usted puede salir a bailarlo sin saxofón, sin trompeta, sin cantante, sin nada. A bailarse. ¿Qué se llama pambiche? Otro patrón. Eso es lo que se llama pambiche. Y hay que conocer los patrones, pero los patrones son los que traen el nombre. Si se cambia el patrón, hay que cambiar el nombre. Es tan sencillo como eso. El vals, bueno, el vals ya sabemos que es y a bailar. Es tan sencillo como eso. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que tiene tambora no necesariamente es merengue. Claro que no sin el patrón. Yo puedo jugar ahora mismo cualquier instrumento. Aquí, bueno, lo estoy haciendo con la boca, puede ser con cualquier instrumento y tocar el patrón. Yo con la tambora puedo hacer otros patrones, no son el merengue. Cientos de patrones se pueden hacer con la vida también, con la tambora, y no el merengue. Por lo menos no es el merengue, miedo. Es el que tiene este patrón. Hay que aclarar a la población que nosotros tenemos 2 o 3 merengues en Santo Domingo, en la República Dominicana. Tenemos un merengue pri, que lo conocen los folcloristas. Tenemos un merengue redondo, pero el merengue que se popularizó como música nacional, representativa de nuestro sentir, fue el merengue guineano. El merengue que se produjo en la línea, en el Cibao. Pues ya pueden ustedes ahí haber comprobado que el merengue pasa por este circuito de identidad. Cómo van identificando los tipos de merengue, pero dentro del grupo, dentro de lo que es lo que llamamos el merengue dominicano. Por último, falta otro. Ya llega el merengue, pasa por un proceso de consumo. Después que lo producen, pues nosotros lo consumimos bailando. Fíjense cómo en estas imágenes que pueden ustedes ver, el merengue se consume en las discotecas, en la playa, en el patio, en los cumpleaños, los 15 años, en las bodas, en las manifestaciones masivas, en todo lo que es la parte masiva, como aquí un festival del merengue. Es así como podemos plasmarlo. Por último, ya terminamos con la teoría del circuito de Stuart Hall en la regulación. Cuando el merengue se muestra un proceso de regulación. Se aplicó una ley, la ley número 215-14 del 9 de julio del 2014. Ahí es cuando nosotros entendemos que es regulado a través de esta ley. Esta ley dice en su artículo 1, se declara el merengue como patrimonio cultural musical de la República Dominicana.
En su artículo 2, el Estado Dominicano promoverá la preservación de las manifestaciones auténticas del merengue y fomentará su expansión a la vez que consolidará el mismo como ritmo auténtico de la República Dominicana. Y como tercer artículo, el Ministerio de Cultura se encargará de las acciones correspondientes para la promoción, difusión y expansión del merengue como patrimonio cultural intangible de los dominicanos. Hasta aquí ha sido la explicación que hemos querido ofrecerle a ustedes sobre los enfoques social, el enfoque social y cultural que ha tenido el merengue como música y ritmo dominicano. En este momento, bueno, a partir de ahora podemos llegar a la parte esta de retroalimentación, algunas preguntas o alguna idea que le puedan aportar mayor enriquecimiento a esta exponente. Luego de esto, luego de esta parte que ustedes, los que quieran participar, haremos un homenaje al merengue compadre Pedro Juan, que cumple 80 aniversario en este año. Pero mientras tanto, antes de todos los que estén interesados en pues aclarar, exponer o ampliar y enriquecer nuestra exposición aquí. Bueno, tú eres el que sabe. Qué grato ha sido este encuentro merenguero. Yo tuve la gran fortuna de a los 13 años empezar a escuchar merengue en Colombia, y desde entonces pues en mi género me convertí en un adicto al merengue. Soy coleccionista de merengue, a tal punto que en mi haber tengo ya, creo que son cerca de 400 grupos merengueros, que en alguna ocasión conversaba con algunos músicos dominicanos. Y claro, lo que pasa es que el merengue tiene algo muy particular, y es que ha logrado internacionalizarse no solamente el género, sino también otro grupo, otra forma de merengue. Tú hablabas del merengue puertorriqueño. Efectivamente, yo considero que después del merengue dominicano, el país donde mejor lo exponen es Puerto Rico. En el caso de México no sé porque el merengue en México, yo hablaba más bien de la cumbia en México, y otros países donde el merengue se asentó fue en Venezuela. En Venezuela, que tenía la forma del tecnomerengue, que no era merengue como tal, porque no preservaba la esencia del merengue, ¿ya? Sino que básicamente se apoyaba en instrumentos de viento, que lo mantenía, pero se apoyaba se llamaba el tecnomerengue, en la tecnología, digamos, e incorporaba baterías electrónicas y otra serie de instrumentos, que eso fue en la época del 90, que logró tener un auge ese tipo de merengue. Para mí, la época de oro del merengue fue los 80 y particularmente los 90. ¿Por qué digo los 90? Porque esa fue la época donde República Dominicana y Puerto Rico lograron consolidar el merengue a partir de más y mejores grupos musicales. Esa fue la época, por ejemplo, en mi colección, si me pongo a mirar, esa época fue donde hay más representación de artistas merengueros dominicanos, puertorriqueños y aquellos que se asentaron en Estados Unidos, lo que llaman los Dominican York, ¿ya? Entonces, y lo mismo en caso de Puerto Rico también surge porque hay una migración de músicos dominicanos a Puerto Rico y también de artistas, y a partir de ahí se crean orquestas en Puerto Rico, que cuando uno logra detallar bien el merengue, uno encuentra diferencias, matices entre el merengue puertorriqueño y el merengue dominicano. Y usted encuentra en el merengue puertorriqueño, por ejemplo, la incorporación de más voces en los coros, y ahí es un merengue un poco más lento, ya donde da más participación un poco a los vientos, ¿ya? Es el merengue puertorriqueño. El caso del merengue, bueno, ya lo expliqué, y el caso del merengue colombiano, es un merengue más tropical, ¿ya? Entonces, yo que vengo de la parte de la región Caribe de Colombia, ahí escucho un merengue que es un poco de merengue más dominicano, pero ya en el interior del país se escucha un merengue más tropical. Esos son los países que yo diría que tienen merengue a nivel de Latinoamérica, porque si uno
cuando tenía la posibilidad de viajar, y yo siempre que tengo la posibilidad de viajar, siempre en aquel momento lo que buscaba era, bueno, aquellos discos que no encuentro en Colombia, tengo que buscar en otra parte. Pero claro, el único país donde yo encontraba eso era en Venezuela únicamente. ¿Ya? De ahí para allá, el merengue no tiene esa gran importancia porque se adoptan otros géneros musicales. ¿Ya? Hay algo que a mí me preocupa del merengue, y es una preocupación que yo sigo la emisora dominicana, y entonces siempre escucho eso en los debates. ¿Ya? Y bueno, si bien esta evolución del merengue ha permitido su internacionalización, también parece que se ha deformado. ¿Ya? Y hoy en día uno encuentra lo que se llama el merengue de la calle, ¿ya? Que empezó a emerger a partir de la década, a partir del año, bueno, a partir de principio del 2000, ¿ya? Pero que hoy en día usted escucha un merengue, este merengue de la calle, y está bien, yo entiendo la incorporación de un instrumento y un poco la parte del marketing que hay que meter a la música, porque eso también ha sucedido en Colombia con el vallenato, ¿ya? El vallenato, por ejemplo, en Colombia ya también hay una preocupación porque por una parte los grandes juglares ya están perdiendo, otros ya se han muerto, y eso es lo que pasa con el merengue. Y el merengue, los grandes juglares ya están envejeciendo, y hace poco, yo no sé si ustedes estuvieron en el concierto del Mayimbe, y el Mayimbe no canta, el Mayimbe ya pones a otros a cantar, y ya es muy poco porque ya la salud no le da, y así van una gran carta, ni qué decir ya del caballo mayor, ¿ya? Entonces, a mí me preocupa eso del merengue, ¿ya? Y por eso esos debates son importantes cuando ellos dicen, bueno, que hay una cierta amenaza del merengue, y es cierto, uno escucha los grupos de ahora de merengue y ya no encuentra usted esa esencia y ese merengue exquisito que se escuchaba antes. Yo, porque como tengo muchos grupos, afortunadamente en mi colección, pues los sigo manteniendo, pero yo el merengue nuevo que trato de mantenerme al día, a ver qué grupos ricos en merengue encuentro, y hay una especie de generación del merengue. Yo entiendo lo comercial, pero yo no sé República Dominicana y el ministerio, en este caso el Ministerio de la Música, creo que no sé, qué está realmente haciendo para tratar, ya no hablo de los premios Casandra, ni del Festival del Merengue Internacional, porque ahí también se está reconociendo cada vez más el merengue de la calle, ¿ya? El merengue de la calle, el merengue un poco electrónico. Entonces no sé hasta dónde el merengue está amenazado, porque tampoco veo nuevas generaciones de esos músicos, de esos artistas, que otra cuestión que quiero saltar. El merengue, en mi criterio, para mí lo más rico del merengue es cuando usted escucha una orquesta en vivo, la calidad interpretativa de sus músicos. ¿Ya? Si hay un ritmo donde usted puede escuchar una calidad instrumental, es en el merengue. Los saxofonistas, por ejemplo, ya los vientos en el merengue son una cuestión única. De pronto alguien me dirá el jazz, sí, pero ese ritmo que tiene, esa tendencia del merengue, yo creo que es única. Entonces mi pregunta es esa, básicamente. Bueno, que en República Dominicana, ¿cómo se ve este problema un poco de que el merengue tradicional poco a poco parece que estuviera perdiendo y está emergiendo más bien este merengue más moderno? Gracias. Fíjate, lo que tú pudiste comprobar ahí en el audio, que creo que era en la identidad, era cuando Américo estaba hablando, estos dos periodistas, bueno, uno es periodista y el otro es investigador. Y es verdad, la esencia del merengue está un poco tergiversada, pero fíjate cómo lo mantienen en el Cibao. Si tú quieres escuchar una buena música merenguera, por ejemplo de Perique Ripiao, te tendrías que ir para allá. O como él explicó ahí, la radio, los bailes, todo se da en Santiago de los Caballeros. Pero fíjate cómo las teorías de estos señores, en el caso de Stuart Hall y de Raymond Williams, cómo manifiesta que se van cambiando, la cultura va cambiando. En su proceso de desarrollo, toda cultura va pasando por un proceso que van diferenciando del original. En Puerto Rico hubo una señora que eso que tú estás manifestando, ella también lo sufrió y lo explicó en una entrevista que le hicieron, que está dando pena que el merengue, por quererle dar tanta
promoción, por quererlo llevar hacia los países del mundo, entonces se está degradando su esencia. Bueno, no sé si hay alguien que pueda explicar y ayudar a aclarar esto que él está diciendo, porque es un asunto que se mantiene en República Dominicana constantemente, esa preocupación. Por ejemplo, fíjense que hoy, hace 2 días, era el Día Internacional del Merengue. Yo ese día me fui a buscar en todos los periódicos dominicanos, tanto de la República Dominicana como de Puerto Rico y Estados Unidos, y no se mencionaba nada del Día Internacional del Merengue. Y fíjense que fue, bueno, lo declararon en el 2005, ¿no? El 2003. Y ya fíjense cómo al principio el Ministerio de Cultura estaba, al principio de haberlo declarado la UNESCO, pues promocionaba mucho el merengue. Pues ahora casi ni siquiera no salió. Bueno, Xiomarita Pérez fue el único, la única que mencionó que el día 26 era el Día Internacional del Merengue. Sí, el tema. Gracias. En cuanto a eso, Clara, perdona, quiero aclarar que en República Dominicana en estos días no está para hablar de merengue. En República Dominicana hay inundaciones, muchos pueblos por la línea noroeste y el norte del país que han tenido que desalojarlo, pero no son 1 ni 2, son muchos. Y el país totalmente inundado, la gente preocupada, la agricultura yéndose, acabándose por esa zona que no estaba para celebrar el Festival del Merengue. Incluso el presidente mismo tuvo que hablar y decir hay que dar todo por el todo para poder controlar esto y ayudar a la gente que está quedando sin casa. Hay muchísimos, miles y miles de gente que están alojadas en donde vecinos, donde familia, en otros pueblos, y que cuando regresan no encuentran nada, ¿entiende? Por eso es que no se ha hablado del merengue. En cuanto a la preocupación del merengue, en nuestro país siempre, hace muchos años, está esa preocupación. Johnny Ventura, Joséito Mateo, toda esta gente, aún con otros instrumentos, mantuvieron lo que es el merengue. Pero ya luego apareció Wilfrido Vargas y 20.000 más, acuérdate, el perrito y el baile del perrito, y claro, por hacerse gracioso, porque la gente en la televisión, en el show del mediodía, iba cocinando, cuando ponían una orquesta, lo escuchaban cocinando, pero no le veían. ¿Qué hacemos? Tienen que vernos. Pues vamos a poner chicas que muevan, ¿sabe? Entonces ahí comenzó el merengue a desfigurarse totalmente. Pero esa es una preocupación constante, totalmente constante en el país. Sabemos totalmente lo que está pasando allá. Y claro, ven que otros ritmos parecidos al merengue, que no es merengue, de otros países, pues nos están llevando ventaja a nivel internacional. Entonces, claro, ¿qué dicen los merengueros? No, a ver, el merengue es nuestro, otros lo están variando y se están vendiendo como merengue, pues nosotros también. Ahí es donde radica todo el problema del merengue. Gracias. La venezolana. Bueno, este debate es un debate muy peliagudo y además no es único al fenómeno del merengue. Yo creo que es básicamente transversal a todas las músicas que han nacido en entornos populares y han terminado llegando a otros escenarios. Esto que ustedes están mencionando se ve mucho en el mundo de la salsa.
hay toda una tradición y una cierta veneración por el sonido viejo, por el sonido clásico, por el sonido bravo, porque aparentemente eso no ha tenido de alguna manera, o sea, ha tenido una trascendencia que hace que una música que se originó en los años, a finales de los años 60, al día de hoy se siga escuchando, se siga coleccionando, se siga reinterpretando, se siga respetando, ¿no? Lo único es, lo complejo del asunto es lo siguiente: no podemos pretender que en la actualidad se replique ese sonido, porque ese sonido tuvo un tiempo y un espacio. En ese momento los salseros, y no quiero que sientan que me estoy yendo mucho por hablar de la salsa, porque creo que se puede aplicar al merengue y a otras músicas. Los creadores de este sonido fueron vanguardistas para su época y marcaron un hito en la historia musical del Caribe urbano. ¿Qué ocurre? Que actualmente las bandas que siguen interpretando, que siguen queriendo preservar ese sonido, no lo hacen de la misma manera. No lo hacen de la misma manera porque no son las mismas condiciones que generaron ese sonido. Estamos hablando que era la época de la guerra de Vietnam, de las grandes luchas negras en los Estados Unidos. Era una época donde se hablaba, existía la clase obrera, y no solamente existía, sino que se hablaba en términos claros de la existencia de esa clase obrera. Y esa música, de alguna manera, como muchas tantas otras, vinieron a vehiculizar y expresar lo que en ese momento se estaba viviendo económicamente y socialmente en los Estados Unidos, en la comunidad migrada de los Estados Unidos, que estaban viviendo en condiciones muy, muy precarias, y a través de estas músicas expresaron su condición y su situación, además como neoyoricans, que marcaba como una nueva identidad en ese momento. Entonces, cuando yo observo esta gran necesidad de al día de hoy preservar ese sonido, podemos estar cayendo en el peligro de no hablar de otros tantos que están haciendo cosas muy interesantes en la actualidad, hablando del momento actual, y estamos de alguna manera idealizando esa época porque estamos diciendo que todo lo que se hizo en aquella época fue bueno. Y por ejemplo, en el caso de la salsa no cuestionamos un fenómeno como la Fania, que básicamente lo que hizo fue monopolizar un sonido y dejar poner a la palestra a unos artistas, pero también dejar a muchos otros fuera. Y a esos que se pusieron a la palestra, sí se pusieron, pero en condiciones también bastante, que pueden ser bastante críticas. Entonces, cierro sencillamente con, por ejemplo, el caso de Rita Indiana. A mí Rita Indiana me parece una cosa, una expresión súper interesante de lo que se ha hecho últimamente. No me queda claro si ella reside en los Estados Unidos o en República Dominicana, pero que ha sabido un poco, utilizando nuevos instrumentos, adaptándose a los nuevos contextos, hacer, desde mi punto de vista, un homenaje no solamente al merengue, sino a muchas de nuestras músicas del Caribe hispano desde la actualidad, cantando además de las cosas que están sucediendo actualmente en la comunidad dominicana, hablando de estas relaciones de ida y vuelta, de la gente que se fue y ahora volvió. Entonces, en ese sentido, yo creo que gran parte de lo que, y con esto no estoy queriendo decir que aquellas músicas no hayan tenido y sigan teniendo trascendencia, la van a tener, se han convertido en sonidos clásicos. El merengue, la salsa son la música clásica del Caribe hispano, y para eso están los coleccionistas, están todas estas personas que desde otros lugares pueden dar proyección a ese sonido que se va a seguir escuchando, como lo vimos en el programa. Y creo sencillamente que, bueno, hablando de estos nuevos talentos, también podemos estar dando, sobre todo, preservando también algo que es muy importante en nuestras músicas, que es el hecho de que han sido crónica del momento histórico, y necesitamos músicos y músicas que hablen del momento actual, porque actualmente, si por ejemplo hablamos a la gente que no le gusta el reggaetón o que no le gustan nuevos sonidos, esos sonidos sencillamente son los sonidos de una época, y si no nos gustan los sonidos es porque no nos gusta la época. Entonces lo que tenemos que hacer es transformar la época para que los sonidos cambien. No, sigue el micrófono.
Para nada soy un entendido en música. Pero como se ha comentado aquí, realmente la música es una expresión del momento y del lugar. Quizá por eso el merengue suena diferente en cada lugar. Porque si ustedes, supongo que habrán oído el merengue de un dominicano que vivió mucho tiempo en Cuba, Benito Moreno, me parece que se llama. Para nada tiene el ritmo del dominicano y es merengue. Entonces, desde luego, el merengue en su momento, como bien han dicho, nace en el Cibao y la base son tambora, güira y acordeón. A partir de ahí, como va evolucionando el tiempo y se va modernizando la cosa, como el merengue es una expresión de los tiempos, pues lógicamente también va evolucionando. Ahora es innegable que en su tiempo, como era también menospreciada la bachata, el merengue era menospreciado también. En los tiempos de Trujillo, cuando había las clases sociales en Santo Domingo, que lo que se escuchaba era el vals, esa era la música de salón. Pero Trujillo, como ustedes recuerdan bien lo de la famosa bola negra que se le daba a Trujillo en los clubes sociales, Trujillo era merengue, le gustaba el merengue. Entonces Trujillo, a la fuerza, como dictador al fin, él se funda un club social y a partir de ahí es que entra el merengue a los salones en República Dominicana. Ahora, yo creo que fundamentalmente nosotros, como dominicanos, no debemos sentirnos preocupados. No creo que esa expresión musical vaya a desaparecer, porque la base de los inicios está ahí, tambora, güira y acordeón. Ahora, bailar un merengue de aquellos tiempos a lo que suenan hoy, sin menospreciar lo de hoy, porque es la expresión de un momento, lógicamente a mí me gustan más los antiguos. Gracias. Muy bien. Sí, bueno. Sí. Bien. El señor que hablaba de que es coleccionista muestra realmente un conocimiento muy amplio de lo que es la historia del merengue. Él mencionó a unos pilares del merengue dominicano como Johnny Ventura, por ejemplo, el Caballo, y Fernando Villalona. Fernando Villalona fue un fenómeno en términos musical, un intérprete del merengue que consistió su mayor éxito en que siempre en sus merengues dejaba sonar la esencia del merengue, que es la tambora. La tambora como instrumento fundamental del merengue, donde no suena, no se está tocando el merengue. Eso es un instrumento esencial. Y que después, como decían los ponentes, pues se va enriqueciendo. Hay quienes utilizan el término de enriquecimiento del merengue cuando se le atribuye, se le incluye también el saxofón y la guitarra, entre otros. Pero yo como dominicano entiendo de que realmente hay géneros musicales, si se le puede llamar géneros musicales, que se fundamentan en una moda. Y las modas pasan porque no tienen fundamento para subsistir por tiempo prolongado. Y cuando se utilizan los instrumentos realmente esenciales del merengue y se ponen a sonar, pues siempre seguirán gustando. Y por tanto, yo soy de lo que creo que no perecerá el merengue. El merengue siempre estará dominante. Y dominante porque uno de los teóricos, vamos a decir, o conocedores que señaló Clara en su ponencia, decía, por ejemplo, refiriéndose al merengue, a una parte, ¿verdad?, del merengue como merengue residual, ¿no? Sí. Sin embargo, eso yo lo interpretaría como el merengue típico, auténtico, como le llaman allá, el perico ripiao. Que a donde usted llega, en esos lugares, usted oye sonar el merengue
con huira, tambora y acordeón, usted le da una cominilla en la planta de los pies que tiene que pararse a bailar. Y eso es lo importante, que la esencia del merengue siempre prevalecerá. Ahora, ¿qué mensaje nosotros podemos dejar aquí y ojalá o quizá un deseo de que de acuerdo al sistema de gobierno o el interés que ponga el gobierno de preservar la esencia de patrimonio así como el merengue, depende qué tanto podamos nosotros seguir disfrutando de un merengue natural y la esencia que no se pierda, porque mientras hayan, como decía la jovencita aquí, circunstancias o época en donde se va cambiando alguna cosa, eso es normal, esos son asuntos incluso hasta, si se quiere, generacionales. Pero si hay una política de gobierno porque es que no te puede gustar lo que tú no conoces. Si a los jóvenes y a los niños que están subiendo no se les proyecta realmente que el merengue es el merengue como tal, pues estarán inclinándose a otras cosas exóticas, extrañas y quizás muchas veces extravagantes. ¿Es cuánto? Gracias. Tienes que crear escuela. Buenas. Como auténtico profano en el merengue, tenía una pregunta desde hace rato que radica en la última parte de la presentación de la ponencia y que liga muy bien con lo que habla este señor. ¿Qué esfuerzos hace el Ministerio de Cultura dominicano para preservar eso? Para fomentar esa... Es difícil fomentar la prevalencia de algo que no se puede definir, un estilo musical como tal y tan... Bueno, como decía el compañero, tan amplio, difícil de definir, ¿no? Pero ¿qué esfuerzos se hace para fomentar esto? O si se proyecta. Bueno, existen en la República Dominicana, aunque no se ha perdido esa inclinación por mantener viva la imagen del merengue, la autenticidad del merengue. Fíjate, en estos días, varios meses, están esos merengueros que acabaron de mencionar este señor, ¿cómo es? Fernandito, Johnny Ventura, Mili Quesada, los Rosario, toda esa gente. Últimamente ellos están, creo que crearon una organización. Sí, me parece que han creado una organización porque han visto, están preocupados por eso. Puede aumentar. Ok, el cónsul de... En principio, yo creo que una muestra de la preocupación es la misma ley. Si se ha dado esta ley, es porque realmente hay una preocupación. Entonces, a partir de ahí, quienes tienen alguna responsabilidad, como yo mismo, es cuestión de uno tomar iniciativa y propiciar, pues, inclusive hasta la formación de un grupo aquí mismo en Barcelona, que hay el capital humano para formar esos grupos aquí. Y a partir de ahí es una forma de que se mantenga, y como comentaba el señor Berroa, el que desconoce una cosa, pues lógicamente ni la siente ni la padece. Si nosotros tomamos la iniciativa de formar un grupo típico dominicano aquí, pues una forma también de llevar ese mensaje. Pero allá está el festival del merengue que hace unos años, hace unas épocas, lo oficiaba anualmente. Anualmente, y después fue disminuyendo, quizá por la economía, quizá porque... Pero se mantiene ya un poco rezagado, porque no es ya lo mismo, no es el boom de los grupos, esto que nosotros entendemos con los años 70, 80 y 90, como habló, que era cuando se potenció el merengue. Pero recordemos que es un proceso y es continuo, quiere decir que puede volver ese boom, y quién sabe, ¿no? Bueno, si no hay más enriquecimiento de este... Perdón. Pero en sí no se ha ido. Yo vuelvo a repetir. Siga. El mismo Manu es una expresión de... Manu tiene un grupo folclórico
y baila merengue. Y lo vieron ahí, lo vieron ahí. Y no solo él, aquí hay muchos más grupos y en diferentes zonas de aquí de Cataluña, de grupos de baile, que es una forma de que se mantenga también. No, es que no se ha ido, están ahí los tres procesos. Están ahí, el dominante, el residual y el emergente. No se van, es continuo, es un proceso, pero están ahí, latentes. Uf. Ven, siéntate porque ya vamos a terminar. En el inicio quería comentar. Bueno. En el inicio. No, un momentito. ¿Qué? Dime, que yo le digo. En el inicio quería comentar de que el padre Juan Bartolomé de las Casas, en la historia de las Indias, mostró un estudio antropológico que decía: estas personas que residen en la República Dominicana caminan, cómo bailan y cantan, cómo hablan. Quiere decir que fundamentalmente lo que ha sido el merengue, como podría ser otros tipos de ritmo, se ha adjudicado a lo que es la identidad del dominicano. Por eso cuando se representa merengue en el exterior se representa con los colores de la bandera, porque se quiere mostrar y reflejar todo lo que ha sido para nosotros. Ha hecho el esfuerzo. De la casa, decía. Sí. Dice, hay unas frases aquí, esta es en la magia, la identidad y la magia. Las personas que danzan la música del merengue recrean la vida y regalan sonrisa. Puede ser en el campo, en la ciudad, en un camino o en la calle. Y la señora Catana Pérez de Cuello dice: lo que es representativo evoluciona, permanece, logra su lugar en la sociedad. Lo que no sirve sencillamente se va, no permanece. El merengue ha continuado. Ahora, para terminar, para sellar esto, vamos a hacerle un homenaje al merengue. Bueno, parece que sin esto ya no puedo hablar, ¿no? Al merengue Compadre Pedro Juan. Compadre Pedro Juan fue compuesto por Luis Alberti, ¿no? Luis Alberti, un compositor que antes, le voy a hacer más o menos la historia rápidamente y cortita, yo creo que no lo puedo usted más saber que yo. Cuando se habló, creo que fue usted, señor Gonzo, que habló de que el merengue antes era despreciado como fue la bachata. El merengue pasó lo mismo. En la misma zona del Cibao, pues ¿cómo se tocaba el merengue? Pues con palabras de campo, con palabras un poco con un tono subido, y la mayoría de los campesinos de la parte rural, pero también la urbana del Cibao, pues componían, esos músicos componían esas canciones, bueno, subida de tono y de doble sentido, hasta que una familia aristócrata, como se le dice entre comillas, de la alta sociedad santiaguera, de Santiago, esta parte, pues le pidió a este señor, digo, mira, queremos hacer una fiesta, me parece que fue una fiesta de cumpleaños de la hija, ¿verdad? Correcto. Ok. Pero queremos que tú nos compongas un merengue, pero un merengue con clase. Y fue cuando él se le ocurrió componer el merengue Compadre Pedro Juan. Él quiere seguir hablando, ¿eh? Bueno, vamos a ver si lo podemos. No puede, Compadre Pedro Juan. Bueno, pues nosotros queremos hacer un homenaje a él, porque fíjense que fue en el 1936 que se compuso este merengue, que ha trascendido, lo han conocido por muchas partes del mundo. Y al mismo tiempo van a escuchar de la composición de un catalán, el señor Xavier Cugat.
El señor Xavier Cugat era un medio amigo del generalísimo Rafael Leonidas Trujillo. Rafael Leonidas Trujillo, en la Feria de la Paz del año 1955, invitó a este señor para que presentase sus composiciones musicales. El señor Xavier Cugat, que es de Girona, es un bueno, estamos sí, bueno, aquí hemos puesto casi todos los muertos. El señor siempre le gustó, se fue a América allá y le gustó mucho componer el ritmo tropical. Le daba a la cuba, al son, a la cumbia, creo que sí que hay una de cumbia, al mambo, pero siempre ha sido con un instrumento. ¿Cómo se llama ese instrumento? A ver si te lo dicen rápidamente. La salsa también. Sí. Dicen que él inspiró la salsa. Ok, pues este señor, Xavier Cugat, vino ya aquí a morirse porque vivió una vida muy bien por allá. Hizo un LP, a ver si conocen los LP, pues seguro que tiene el amigo el coleccionista, tiene un LP donde incluyó este merengue. Pues lo vamos a escuchar ahora mismo y con esto terminamos esta exponencia. De ante todo le damos las gracias por la presencia, gracias al señor Pedro por habernos permitido presentar este ensayo, a todos ustedes por brindar su tiempo, y espero por favor que no haya sido de balde, que por lo menos ustedes se hayan quedado con una idea y con una satisfacción de que aprendimos algo sobre la trayectoria y evolución de nuestro merengue.